Luces en el campo de tiro. Instalaciones de adiestramiento. Sonora. Era una noche sin luna. El cielo de Sonora se extendía como un manto negro, iluminado apenas por las estrellas dispersas y un par de luces lejanas en el horizonte. Las instalaciones de adiestramiento militar estaban desiertas, salvo por los soldados de guardia que, como cada noche, recorrían los perímetros y revisaban las áreas. La monotonía de sus tareas, sin embargo, estaba a punto de ser interrumpida por algo que no tenían manera de explicar. Uno de los soldados, conocido por su destreza y por ser el primero en notar cualquier anomalía, observó algo extraño en la distancia. Se encontraba en la torre de vigilancia, cuando un resplandor inusual captó su atención. No eran las luces acostumbradas de la base, ni las farolas que iluminaban la pista de entrenamiento. Estas luces eran diferentes. Tenían un tono suave, casi etéreo, y estaban suspendidas sobre las dianas en el campo de tiro. De inmediato, llamó a sus compañeros para que observaran, sin comprender aún qué estaban viendo. Las esferas luminosas, de un tamaño considerable, permanecían quietas en el aire. Al principio, pensaron que podría tratarse de algún tipo de reflejo o una ilusión óptica, pero al observar más de cerca, todos coincidieron en que no había explicación lógica para aquel fenómeno. No se movían, simplemente flotaban, como si desafiaran la gravedad, perfectamente alineadas sobre las dianas, en el centro exacto del campo de tiro. Uno de los soldados decidió acercarse, dejando la torre para hacer su camino hasta la zona afectada. Mientras caminaba, el resplandor de las luces no variaba, pero el silencio en el campo era absoluto, algo que no era normal en un área de adiestramiento militar. En el desierto, incluso las noches parecían tener vida. El sonido del viento, el crujido de las plantas y el canto lejano de algún animal siempre llenaban el aire. Sin embargo, esa noche, el silencio era pesado, inquietante. A medida que avanzaba, la luz parecía moverse, pero de una manera extraña, no como un foco o una lámpara convencional. Era más como si las esferas se desplazaran lentamente, casi con una gracia inhumana. El soldado comenzó a sentir una sensación en la piel, como si algo lo observase. Cuando llegó a la distancia más cercana posible, las esferas de luz de repente comenzaron a elevarse. De forma casi sincronizada, ascendieron en línea recta, dejando tras de sí una estela tenue que desapareció en el cielo nocturno. El soldado observó hasta que las luces se desvanecieron por completo. No había ni sonido ni movimiento que indicara su presencia más allá del lugar. Cuando se acercó a las dianas, las áreas alrededor estaban tan tranquilas como siempre. No había ningún tipo de energía residual o alteración que pudiera justificar lo sucedido. Aterrorizado, el soldado regresó rápidamente a la torre para relatar lo que había visto. Sin embargo, al narrar los hechos a sus compañeros, se encontró con una actitud escéptica. Nadie había visto lo mismo. Nadie había notado nada extraño. Las cámaras de seguridad, al ser revisadas minutos después, tampoco habían capturado las luces. Todo había sucedido en un espacio de tiempo tan breve que parecía como si las luces nunca hubieran existido, como si todo hubiera sido una ilusión. Los días siguientes trajeron consigo una creciente sensación de incomodidad entre los soldados. Algunos comenzaban a hablar de lo ocurrido, pero en voz baja, como si tuvieran miedo de lo que realmente habían presenciado. Sin embargo, cuando la noche llegó nuevamente, nadie se atrevió a patrullar el área donde habían visto las luces. Los turnos de guardia fueron más nerviosos, más tensos, como si todos pudieran sentir que algo extraño aún acechaba en la oscuridad. En una ocasión, otro soldado, diferente al primero, juró haber visto las mismas luces, suspendidas en el mismo lugar. Esta vez, había más soldados que confirmaron la presencia de las esferas flotantes. Algunos trataban de acercarse, pero al hacerlo, las luces desaparecían, como si supieran que estaban siendo observadas, burlándose de cualquier intento de acercarse. A lo largo de las semanas, el fenómeno se repitió en varias noches. Las luces volvían a aparecer sin previo aviso, y cuando más soldados se reunían para observarlas, desaparecían. Nadie podía captarlas en cámara, a pesar de los esfuerzos por instalar cámaras adicionales en los alrededores del campo. A medida que la base comenzó a recibir más reportes sobre el fenómeno, se enviaron investigadores para intentar comprender qué estaba sucediendo. Pero los intentos de grabar o estudiar las luces fueron en vano. Era como si algo invisible estuviera interfiriendo con la tecnología, borrando cualquier prueba de su existencia. Algunos soldados comenzaron a desarrollar teorías. La más popular entre ellos era que las luces eran manifestaciones de algún tipo de entidad que habitaba en el desierto, una presencia desconocida
que se alimentaba de la energía del lugar, posiblemente incluso un espíritu o una fuerza paranormal que había estado allí mucho antes de que la base fuera construida. Otros creían que se trataba de algún tipo de prueba del gobierno, un experimento no revelado al público. Pero lo que todos coincidían era que las luces no eran naturales. Ninguna de las explicaciones parecía encajar con lo que habían presenciado. En una de las noches más oscuras, donde la tensión era palpable, un pequeño grupo de soldados decidió enfrentarse a lo que consideraban un fenómeno inexplicable. Armados con linternas y cámaras, se dirigieron al campo de tiro, decididos a obtener respuestas. A medida que avanzaban, el aire se volvía cada vez más frío, y el silencio los envolvía. Fue entonces cuando, una vez más, las luces aparecieron, colgando como esferas flotantes sobre las dianas. El grupo se quedó paralizado, incapaz de mover un solo dedo. Sabían que no había escape. En cuestión de segundos, las esferas ascendieron de nuevo, como si una fuerza invisible las estuviera guiando hacia el cielo. Esta vez, sin embargo, no se detuvieron allí. Las luces comenzaron a moverse rápidamente, dibujando círculos en el aire, como si estuvieran jugando con ellos. El miedo se apoderó de todos, y antes de que pudieran reaccionar, las luces desaparecieron. El grupo miró en todas direcciones, buscando alguna explicación, pero no había nada. La experiencia dejó una huella imborrable en los soldados. El campo de tiro nunca volvió a ser el mismo, y aunque nunca se encontraron respuestas definitivas, las luces continuaron apareciendo, desafiando la lógica, y dejando a todos los que las presenciaron con una sensación de inquietud, como si el desierto de Sonora estuviera lleno de secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. Los soldados aprendieron a vivir con la incógnita, pero nadie que estuvo allí olvidó las luces. Litera caliente, dormitorio de tropa, Guerrero. En la base se trataba de una litera común, de estructura metálica, pintada en gris opaco y con un colchón que ya mostraba marcas de uso por el peso de los cuerpos que habían descansado allí durante turnos prolongados. Estaba ubicada en un extremo del dormitorio, junto a una ventana que rara vez se abría debido a la humedad y el aire caliente que solía colarse del exterior. Sin embargo, esa litera comenzó a llamar la atención por una razón extraña. Siempre estaba caliente, como si alguien hubiese permanecido acostado hasta segundos antes de que la tocaran. El primero en comentarlo fue un soldado recién llegado, que tomó ese lugar porque estaba más apartado de la puerta y pensó que podría dormir mejor. La primera noche, al acomodar su equipo, notó que el colchón irradiaba un calor extraño, no el de una superficie que haya absorbido el calor del día, sino un calor localizado, como el que queda en la cama cuando alguien acaba de levantarse. Pensó que quizá otro soldado había estado allí minutos antes, aunque le dijeron que esa litera llevaba días sin usarse. No le dio importancia, pero al acostarse, sintió que el calor era tan marcado que parecía provenir de un cuerpo vivo. Incluso había una ligera hendidura en la zona donde normalmente descansaría una persona. Trató de ignorarlo, pero despertó varias veces en la noche, con la sensación de que el colchón se hundía un poco más, como si algo invisible se recostara junto a él. A la mañana siguiente, comentó la situación. Algunos se burlaron, otros se limitaron a decirle que en ese dormitorio ya habían ocurrido cosas raras. Según un par de soldados veteranos, nadie duraba mucho usando esa litera. Algunos se quejaban de sueños inquietantes, otros simplemente se cambiaban de lugar sin dar explicaciones. El soldado decidió cubrir el colchón con sábanas frías que había dejado guardadas en su mochila. Se aseguró de que estuvieran recién lavadas y secas, y que no hubieran estado en contacto con nada caliente. Cuando regresó después del entrenamiento matutino, las sábanas estaban tibias, con la forma hundida de un cuerpo tendido boca arriba. No había polvo removido, no había huellas, pero el contorno estaba marcado como si alguien hubiese dormido ahí toda la noche. Ese mismo día, pidió a otro compañero que revisara la litera sin decirle nada. El hombre puso la mano sobre el colchón y frunció el ceño. Está como si alguien acabara de levantarse. ¿Quién estuvo aquí?, preguntó. Cuando se le dijo que nadie la había usado, apartó la mano rápidamente y se alejó. Durante la tercera noche, el soldado decidió mantenerse despierto para ver si algo ocurría. La habitación estaba en silencio, solo el sonido lejano de la guardia nocturna. Con la luz tenue de un foco al fondo, observaba la superficie del colchón. Cerca de las 2 de la mañana, notó un leve hundimiento, como si un peso invisible se posara lentamente. El aire alrededor también se volvió más cálido, y un olor indefinible, mezcla de sudor humano y tierra húmeda, comenzó a impregnarse. El calor se concentraba justo donde debería estar un torso.
La forma era clara: hombros, brazos estirados a los lados, piernas rectas. No se escuchaban pasos ni roce de tela, pero el colchón se hundía un poco más cada minuto. En un momento, tuvo la impresión de que algo se incorporaba, porque el peso se desplazó hacia un costado, y el colchón recuperó parte de su forma original, aunque la temperatura seguía elevada. Sin decir palabra, al día siguiente llevó el caso al suboficial de guardia. Este escuchó con paciencia, y luego, con voz baja, dijo que esa litera pertenecía a un soldado que había muerto hacía 2 años durante una emboscada. Después de su muerte, sus pertenencias fueron retiradas, y la litera quedó vacía por un tiempo. Desde entonces, los que dormían ahí hablaban de calor inexplicable, sueños con alguien respirando cerca, y, en ocasiones, la sensación de una mano sobre el hombro. Se sugirió cambiar el colchón, pensando que tal vez retenía calor de alguna manera extraña. Se trajo uno nuevo, completamente distinto. Durante la primera noche con ese colchón recién colocado, sucedió lo mismo. Amaneció tibio, hundido y con la forma de un cuero invisible. El soldado que lo usaba comenzó a tener sueños recurrentes. En ellos, estaba acostado en la litera, y sin verlo, sentía que alguien se acomodaba a su lado. Podía escuchar la respiración, lenta y profunda, pero cuando giraba la cabeza no había nadie. La sensación persistía incluso al despertar, como si la presencia hubiera cruzado del sueño a la vigilia. Una madrugada, mientras intentaba dormir, escuchó un susurro muy cerca del oído. No entendió las palabras, pero la voz era áspera, como si perteneciera a alguien que llevaba tiempo sin hablar. Se incorporó de golpe, encendió la linterna, y no vio nada fuera de lo común, salvo que el colchón estaba visiblemente hundido a su lado, y el aire caliente subía en oleadas. Otros soldados empezaron a notar que, incluso cuando la litera estaba vacía durante el día, había una zona del colchón que parecía más oscura, como si estuviera húmeda por el calor constante. Algunos evitaban pasar cerca, y quienes lo hacían sentían que la piel de sus brazos se erizaba sin razón. En una ocasión, un cabo decidió dormir ahí para comprobar la historia. Se acostó riéndose de las advertencias, pero a mitad de la noche despertó gritando que algo lo había abrazado con fuerza. Aseguraba que no podía moverse, que el calor era tan intenso que le faltaba el aire, y que escuchó un murmullo insistente junto a su cabeza. Desde esa noche, se negó a entrar al dormitorio. Se intentó trasladar la litera a otra habitación. Los encargados la movieron hasta un cuarto vacío que se usaba como almacén temporal. El resultado fue inquietante. Al día siguiente, uno de los soldados asignados a limpiar el cuarto dijo que, al abrir la puerta, sintió un golpe de aire caliente en el rostro, y vio claramente el colchón hundido con la forma de un cuerpo. No había explicación posible, y el hecho de que el fenómeno continuara en otro lugar hizo que la mayoría evitara ese mueble. Finalmente, la litera fue desmontada, y las piezas metálicas almacenadas en la bodega de equipo, mientras el colchón fue llevado fuera de la base y quemado. Algunos pensaron que eso acabaría con el problema, pero desde entonces, en el dormitorio original, cualquier cama colocada en ese mismo rincón, aunque fuera nueva, amanecía tibia, y con las sábanas moldeadas por un cuerpo invisible. El rincón fue dejado vacío, sin litera, sin mesa ni objetos. Aún así, varios reportaron que, al pasar por ahí en la madrugada, sentían un calor que no coincidía con el resto de la habitación, y un leve olor a sudor y tela vieja, como si alguien siguiera allí, esperando recostarse otra vez. Si quieres, puedo hacer que esta historia tenga una tensión progresiva aún más marcada, con más momentos de contacto físico y escenas nocturnas más inquietantes, para que el lector no tenga respiro. Esto reforzaría el tono documental y aumentaría la sensación de que se trata de un testimonio real. Cantimplora llena operativo en Chiapas. Era un día abrasador en la selva chiapaneca. El sol caía a plomo sobre los soldados que formaban parte del operativo, dispersos entre las espesuras de árboles y arbustos que parecían cerrarles el paso en cada momento. La humedad era insoportable. Cada movimiento dejaba una capa de sudor que se evaporaba al instante, pero que no dejaba de pegajosa. La misión avanzaba lentamente, y con ella, los pensamientos inquietos de los hombres sobre lo que pudiera estar acechándolos en la vasta oscuridad de la jungla. El soldado Martínez, un joven de 22 años que llevaba meses de servicio, caminaba de forma desganada por el terreno irregular. El sol estaba en su cenit, y el sudor empapaba su uniforme. Necesitaba un poco de agua, desesperadamente. Sacó su cantimplora del costado de su mochila, la desenroscó, y al vaciarla, notó que ya no quedaba ni una gota.
Miró al cielo, maldijo en silencio, y la arrojó de nuevo a su mochila, comenzando a caminar con la esperanza de que la situación no empeorara. De repente, un sonido en la maleza detrás de él lo hizo volverse, pero no había nada. La selva seguía en su inmutable quietud, con el murmullo de insectos y aves lejanas. Se encogió de hombros y siguió adelante. A medida que avanzaba, su garganta comenzó a arder por la falta de agua, y esa sensación de deshidratación se volvía más aguda. «Maldita sea», murmuró mientras veía el camino que se extendía ante él, ansioso por detenerse a descansar, pero no podía. Sabía que si se detenía, el operativo seguiría sin él. Finalmente, después de varios minutos, uno de sus compañeros, el soldado Ramírez, se acercó a él, mirando con extrañeza su cantimplora vacía. «Te quedaste sin agua, ¿verdad?», le preguntó Ramírez, con una sonrisa burlona. «Sí», respondió Martínez con un suspiro cansado. «Creo que el desierto me está comiendo». Ramírez asintió, también agotado por el calor y la tensión del lugar. Los dos seguían caminando entre los árboles cuando, de repente, Martínez notó algo extraño. La cantimplora, que había estado vacía apenas unos minutos antes, ahora parecía más pesada. Miró hacia abajo, y el brillo metálico del recipiente captó su atención. La tapita, que antes estaba completamente desajustada, estaba perfectamente atornillada. Intrigado, la desenroscó con un rápido movimiento. La boca de la cantimplora se abrió, y para su sorpresa, el agua fría emergió con un suave chorro. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero al acercarse el recipiente a sus labios, el aroma fresco de la tierra mojada le llegó de inmediato. Ramírez, que lo observaba desde un costado, alzó una ceja. «¿Qué demonios?». Martínez bebió un trago y dejó que el agua deslizara por su garganta. Era helada, mucho más fresca de lo que jamás había imaginado en ese lugar sofocante. Un extraño escalofrío recorrió su cuerpo, aunque el calor seguía envolviéndolos. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de que alguien hubiera puesto esa agua ahí. Pero, como siempre, la selva parecía estar vacía, muerta, sin respuesta alguna. El agua parecía estar viva, por decirlo de alguna manera. El soldado vació la cantimplora, viendo cómo el agua desaparecía de forma misteriosa, casi como si se evaporara al instante. Ramírez, aún desconcertado, miró a su compañero. La expresión en su rostro era un reflejo de duda y temor. «¿La llenaste de nuevo?», le preguntó en voz baja, casi sin atreverse a creer lo que veía. Martínez no dijo nada al principio, pero de repente se giró rápidamente hacia él, con una mirada fija. «Eso no tiene sentido». Pocos segundos después, cuando menos lo esperaba, la cantimplora comenzó a llenarse otra vez, como si una mano invisible la estuviera manipulando. El agua surgió nuevamente, con una claridad casi sobrenatural. Martínez y Ramírez se miraron, estupefactos. Ramírez retrocedió, su respiración acelerada. «¿Lo estás viendo?», Zrenia preguntó Ramírez, como si buscara alguna confirmación de que no estaba loco. Martínez asintió, sin dejar de observar el agua que brotaba de la cantimplora. En menos de un segundo, el agua desapareció nuevamente, de la misma forma en que apareció. El líquido se evaporó de manera instantánea, dejando la cantimplora completamente vacía una vez más. Martínez dejó caer el recipiente con un sonido sordo. Eso no es normal». Los dos hombres permanecieron en silencio por varios minutos. La sensación de calor se había ido, reemplazada por una fría inquietud que parecía invadir cada rincón de la selva. El sol seguía alto, pero la calma que los rodeaba parecía antinatural. La cantimplora vacía y el misterioso fenómeno que acababan de presenciar se quedaron grabados en sus mentes. No había explicación lógica para aquello. Nadie más en el operativo había experimentado algo parecido. Finalmente, Ramírez rompió el silencio. «Vamos a contarle a los demás, ¿no? ¿Y qué les vamos a decir? Que mi cantimplora se llena sola con agua, como por arte de magia». Martínez se rió de forma nerviosa. «No, mejor no. Mantengámoslo entre nosotros». El tiempo pasó lentamente, pero la tensión no se disipó. Martínez y Ramírez, aunque desconcertados, continuaron su marcha en silencio. La selva no los acogió de manera acogedora, sino como una presencia distante que observaba, vigilante. A lo lejos, el sonido de los demás soldados fue lo único que los alcanzó, como si los hubieran seguido sin que ellos se dieran cuenta. La cantimplora fue guardada con un pequeño suspiro, como si con ese acto de ignorarla, pudieran ahogar el misterio. Pero sabían que algo extraño se estaba gestando. Algo mucho más grande que ellos.
algo que la jungla de Chiapas estaba decidida a revelar solo en sus propios términos. Uniforme en la niebla. Zona rural, Hidalgo. La neblina cubría la zona como un manto pesado, denso, que se filtraba entre los árboles y arrastraba consigo un frío inusual para aquella época del año. A lo lejos, las luces de los vehículos eran apenas visibles, reflejadas en el aire húmedo que parecía adherirse a la piel. Un centinela se encontraba apostado en su puesto, vigilante, en la zona más remota de un campo de entrenamiento, apartado de la base principal. Su misión era clara: velar por la seguridad de la zona, aun cuando el silencio solo era interrumpido por el sonido de la niebla deslizándose entre los árboles. A esa hora, la visibilidad era casi nula. Los sonidos quedaban atrapados por la niebla espesa, que convertía cualquier intento de escuchar en algo vago, distante. Pero algo rompió esa quietud. A lo lejos, una figura se asomó entre las sombras. Era un hombre, de estatura promedio, que caminaba con paso firme, como si no fuera afectado por la densa niebla. Su silueta parecía más nítida de lo que la oscuridad permitía, una sombra contrastando en el blanco etéreo. El centinela frunció el ceño. Pensó que quizás se trataba de un compañero, tal vez un soldado que se había perdido en la niebla. Pero, al observar más de cerca, notó algo extraño. Su uniforme era de un diseño antiquísimo, algo que no se veía desde hacía décadas. La chaqueta de lona grisácea, el corte de los pantalones, los botones, todo parecía sacado de una época que ya no existía. Un estilo de tiempos anteriores. El centinela, desconcertado, no pudo evitar sentir un escalofrío al notar lo inusual de la situación. Desvió la mirada y luego la volvió a fijar en el hombre. El extraño ya no estaba tan lejos. Su rostro, cubierto parcialmente por el cuello alto de su abrigo, era enigmático, de rasgos vagos pero con una expresión solemne. Algo no estaba bien. Alzó su fusil y comenzó a caminar, decidido a acercarse. No estaba dispuesto a dejar que alguien vagara por allí sin ser identificado, especialmente bajo circunstancias tan extrañas. Mientras se adentraba en la niebla, la figura seguía moviéndose adelante, como si no tuviera prisa pero sin detenerse. El centinela aceleró el paso, pero cuando estuvo a unos pocos metros de distancia, algo aún más inquietante sucedió. La figura desapareció de manera tan repentina, que fue como si se desvaneciera en la propia niebla. No hubo ningún sonido, ningún movimiento que indicara su partida, solo una inexplicable ausencia. El centinela se detuvo en seco, mirando a su alrededor, sus manos tensas alrededor del fusil. Un estremecimiento recorrió su espalda. La niebla seguía siendo la misma, densa y fría, pero no había rastro alguno de la figura. Desconcertado, dio algunos pasos hacia el lugar donde había visto al hombre, buscando alguna señal, una huella, algo que lo conectara con lo que acababa de presenciar. Nada. El suelo estaba intacto, la niebla cubría todo de manera uniforme. Fue entonces cuando, por un instinto inexplicable, se acercó a una de las viejas construcciones cercanas, un edificio abandonado, de lo que parecía ser una instalación militar, olvidada por el tiempo. Miró a través de una ventana rota. Allí, en la penumbra, vio algo que lo heló por completo. Las paredes del edificio estaban decoradas con viejas fotografías enmarcadas, algunas ya amarillentas por el paso del tiempo. En una de ellas, entre los soldados reunidos en formación, reconoció el mismo uniforme que llevaba el hombre de la niebla, los mismos botones, el mismo corte antiguo, el mismo diseño. Al observar más de cerca, notó que la fotografía estaba fechada más de medio siglo atrás, en los años 40, durante un periodo de conflicto en la región. La conexión no era un simple hallazgo, era una confirmación aterradora. En ese momento, la niebla pareció envolver aún más el edificio, como si la propia atmósfera intentara retener algo de lo que estaba sucediendo. El centinela sintió un escalofrío aún más intenso, pero no podía apartar la vista de la fotografía. Esa imagen, esa prenda antigua, todo lo que había presenciado, se entrelazaba de manera inquietante. ¿Quién era ese hombre? ¿Era un espectro de un soldado caído, atrapado en un ciclo interminable? Un ruido detrás de él lo hizo girar de inmediato, pero lo único que encontró fue la misma niebla espesa y la vacuidad del entorno. No se atrevió a dar un paso más hacia el edificio, pero algo lo empujaba a seguir investigando. Algo en su interior le decía que no estaba solo, que lo que acababa de ver no era una simple alucinación producto del cansancio. Y aunque sabía que las explicaciones lógicas no eran suficientes en esa situación, una parte de él deseaba, de alguna manera,
encontrar una respuesta. Regresó a su puesto, pero su mente seguía atrapada en la imagen del soldado con uniforme antiguo. La niebla seguía cubriéndolo todo, pero esta vez, no era solo la bruma lo que lo rodeaba. Algo más, algo que no se podía ver ni tocar, estaba presente en el aire, palpable e inquietante. A lo largo de las siguientes horas, el centinela intentó seguir cumpliendo con su tarea, pero no pudo evitar el sentimiento de que algo lo observaba desde la niebla. No importaba cuánto intentara mantenerse enfocado, no importaba cuánto intentara racionalizar la experiencia, sabía lo que había visto. Y lo peor, era que las imágenes del soldado en la foto seguían apareciendo en su mente, mezclándose con la bruma, distorsionando la realidad. Lo que ocurrió aquella noche en esa zona rural de Hidalgo nunca fue completamente esclarecido. Algunos dicen que el hombre con uniforme antiguo era un espectro que había quedado atrapado entre los límites de la muerte y la vida. Otros aseguran que nunca existió, que era solo el producto de la fatiga y el aislamiento. Sin embargo, el centinela nunca volvió a ver la misma figura, y el recuerdo de aquella neblina densa y espesa lo persiguió por años. En ocasiones, cuando pasaba por aquella región, sentía una presencia indescriptible, una sensación de que, tal vez, no estaba solo. Caja de municiones cerrada, almacén de armamento, Campeche. El almacén estaba sumido en un silencio pesado, como si el aire mismo hubiera sido comprimido. Las paredes de concreto, desgastadas por el paso de los años, parecían escuchar el eco de cada movimiento dentro de ese lugar. En una de las esquinas, bajo la tenue luz que colaba por una pequeña ventana rota, se encontraba una caja de municiones sellada, completamente intacta, sin ninguna indicación de lo que estaba por suceder. La guardia nocturna, acostumbrada a la rutina de revisar los suministros, se acercó a la caja como parte de su inspección. Todo estaba en orden, o al menos eso creía. Nadie en la base había notado nada extraño hasta ese momento, pero algo estaba por cambiar. El sonido empezó de repente. Un golpeteo sordo, suave pero continuo, que provenía de la caja de municiones. Al principio, el soldado pensó que se trataba de un error, quizás el resultado de algún impacto desde afuera, o el viento empujando algo dentro de la bodega. Pero al escuchar con más atención, se dio cuenta de que el sonido no era una mera vibración ambiental. Era el ruido de casquillos cayendo, uno tras otro, en el interior de la caja. El sonido era tan claro, que era imposible ignorarlo. Confuso, el soldado se acercó a la caja y la tocó. La vibración era leve, pero palpable, como si algo estuviera dentro, moviéndose. No podía entender lo que sucedía. Con cautela, levantó la tapa con la mano temblorosa, esperando ver una caja llena de municiones, como cualquier otra. Sin embargo, la caja estaba vacía. No había ni una sola bala, ni un cartucho. Solo el vacío. La mente del soldado comenzó a trabajar en exceso. Se miró alrededor, buscando alguna explicación lógica. Podría haber sido un error en la fabricación, o tal vez, un truco. Pero el sonido persistía. Su origen no era evidente. Las vibraciones continuaron, registradas en la cámara que llevaba para grabar el proceso de la revisión. Pero el video no mostraba nada. No había ni una fuente visible que causara el ruido. Era como si algo invisible estuviera provocando ese fenómeno. Con los nervios al límite, el soldado cerró la caja y la dejó en el suelo, pero el sonido no cesó. De alguna forma, parecía resonar más fuerte, más cerca. Decidió investigar más a fondo. Se adentró en la bodega, buscando cualquier objeto que pudiera haber caído dentro de la caja sin que él lo notara, pero cada paso que daba, lo llevaba más lejos de cualquier lógica, más cerca de algo que no podía entender. Mientras recorría el almacén, el sonido lo seguía. Cada casquillo que caía parecía resonar dentro de su mente, mezclado con los ecos de su respiración, y el zumbido constante de la luz fluorescente parpadeante. Fue entonces cuando notó algo aún más perturbador. En las cámaras de vigilancia, un par de imágenes parpadeaban rápidamente. Un rostro, una sombra, algo que no debía estar ahí. Las cámaras, como si captaran algo fuera de lo común, mostraban figuras moviéndose en la esquina opuesta de la bodega, siempre al borde de la visión. Aterrorizado, el soldado volvió a la caja, abriéndola una vez más, buscando alguna respuesta. Al levantar la tapa, las vibraciones aumentaron, el sonido de los casquillos cayendo se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Pero no había nada. La caja estaba vacía, como antes. Sin embargo, algo había cambiado. Un frío extraño comenzó a llenar el aire alrededor de él.
un aire gélido, como si la temperatura hubiera caído repentinamente. El soldado se giró, buscando una salida, pero el aire estaba denso, pesado, como si algo invisible lo estuviera envolviendo. En ese momento, un grito sordo llenó el almacén. No era humano. Era un sonido extraño, desgarrador, como si algo intentara atravesar la realidad misma. Su piel se erizó. La cámara de vigilancia había capturado algo más, algo que no podía ver. Algo se movía dentro de las sombras, deslizándose sin ser detectado. La mente del soldado comenzó a colapsar bajo la presión. El sonido de los casquillos cayendo había dejado de ser solo un ruido físico. Se convirtió en una presencia, una constante, como si el tiempo mismo estuviera siendo manipulado. Cada casquillo que caía parecía acercarse más a él, envolviéndolo. Las vibraciones aumentaron, resonando en su pecho, y sus manos comenzaron a sudar. De repente, el soldado cayó de rodillas. Un ruido sordo resonó en sus oídos. Miró hacia arriba, y por un momento, vio algo reflejado en el metal de la caja. Un rostro, desfigurado y sombrío, que no pertenecía a ningún ser humano. Los ojos eran oscuros, vacíos, llenos de desesperación. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, pero antes de poder gritar, el sonido de los casquillos se detuvo abruptamente. La calma fue aún más aterradora. El almacén volvió a su silencio original, pero el soldado ya no podía pensar con claridad. El frío, las vibraciones, las sombras que se movían en las cámaras, todo eso lo había consumido. En su mente, las imágenes de la caja vacía y el rostro desfigurado se fusionaron, creando una pesadilla interminable. Al día siguiente, el soldado regresó a la base, tembloroso y agotado, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Cuando revisaron las grabaciones, no había rastro de lo que había vivido. La cámara no mostró más que imágenes borrosas, distorsionadas, como si alguien hubiera alterado el tiempo mismo. Sin embargo, las vibraciones registradas eran claras. La caja había emitido sonidos, pero no había explicación. Desde ese día, la caja de municiones nunca volvió a ser abierta. Nadie se atrevió a acercarse a ella. El almacén permaneció vacío, y la base continuó con su rutina, pero la sensación de que algo más había sucedido nunca desapareció. La caja permaneció sellada, y las cámaras continuaron capturando sombras extrañas que nadie pudo explicar. La historia de la caja de municiones cerrada se convirtió en una leyenda entre los soldados, un susurro entre los muros de la base, una advertencia silenciosa para aquellos que se atrevan a buscar respuestas en lo que no debe ser tocado. Helicóptero fantasma, zona fronteriza, Coahuila. Eran alrededor de la 1 de la madrugada cuando el sonido inconfundible de un helicóptero comenzó a llenar el aire en la base militar. En un principio, algunos pensaron que se trataba de un vuelo rutinario, tal vez uno de los helicópteros de vigilancia que a menudo patrullaban la frontera. Sin embargo, algo no estaba bien. El ruido era demasiado fuerte y cercano, como si el aparato estuviera sobrevolando justo encima de la base. Los soldados se miraron entre sí, confundidos, pero rápidamente comenzaron a moverse, activando los reflectores de seguridad. La luz cortó la oscuridad, buscando al intruso, pero no había nada. El espacio aéreo estaba despejado, no se veía ni una sombra en el cielo estrellado. Sin embargo, el sonido seguía, como si la aeronave estuviera ahí, justo sobre ellos, pero no se mostraba. ¿Qué demonios está pasando?, murmuró un soldado mientras se asomaba al techo de la torre de vigilancia, pero todo lo que podía ver era la extensión vacía del horizonte. La base estaba rodeada de desierto, sin árboles ni montañas cercanas. No había un solo indicio de que hubiera algo en el aire, pero el sonido persistió, como una vibración constante en el aire, algo que no podían ignorar. De repente, el radar comenzó a sonar. No fue un pitido normal. Esta vez, la señal era constante, una línea sólida que se marcó en la pantalla, sin fluctuar ni un ápice. La señal permaneció en la misma posición durante 8 segundos completos, antes de desaparecer sin dejar rastro. Fue como si el helicóptero hubiera estado allí, y luego, de un momento a otro, se hubiera desvanecido en el aire. «¿Lo ven?», gritó uno de los operadores mientras miraba la pantalla, sus ojos desorbitados. El resto de los soldados se acercaron rápidamente, observando el monitor. La línea sólida seguía ahí, evidente y clara, mientras la nave invisible seguía su curso por el radar. Después de esos segundos, la pantalla volvió a la calma, mostrando únicamente las normales fluctuaciones del espacio aéreo vacío. Pero el sonido persistió. El helicóptero fantasma, como lo llamarían más tarde, continuó su vuelo. No se veía,
pero se oía. Los soldados trataron de rastrearlo con los reflectores, pero nada. No había nada en el cielo, ni cerca ni lejos. Pero el sonido era inconfundible. Parecía que los desmoronados ecos de sus hélices llenaban el aire, resonando en cada rincón de la base. En los cascos de los soldados, el ruido aumentaba y se desvanecía, una sensación escalofriante como si el helicóptero jugara con ellos. Sin previo aviso, el sonido cesó, como si algo lo hubiera apagado de golpe. Los soldados quedaron en silencio, mirando los cielos vacíos, y luego a los monitores, que ya no registraban nada. El aire parecía pesado, como si el silencio que siguió al ruido del helicóptero hubiera alterado la atmósfera misma de la base. Nadie se atrevió a moverse durante un largo momento. Finalmente, fue uno de los soldados más jóvenes quien, con la voz temblorosa, rompió el silencio. ¿Quién estaba en el radar? ¿Fue un avión de la Fuerza Aérea?, preguntó. El comandante, con una expresión grave, negó lentamente con la cabeza. No era un avión, ni un helicóptero normal. Los aviones tienen una firma más fuerte. Esto no tiene sentido. La pregunta flotó en el aire. ¿Qué había sido aquello? Porque el radar había captado una señal sólida y luego desaparecido sin dejar rastro. Y, lo más inquietante, porque el sonido del helicóptero seguía en sus mentes, como un eco fantasmagórico. La base estaba rodeada por kilómetros de desierto, sin un solo punto de referencia que pudiera explicar la presencia de un helicóptero invisible. La mañana siguiente, cuando el sol comenzó a asomarse sobre el horizonte, se envió una patrulla para verificar los alrededores de la base. Pero no encontraron nada fuera de lo común. No había huellas, ni restos de un helicóptero caído, ni siquiera rastros de un aterrizaje. La zona estaba tan desolada como siempre, sin signos de vida, más allá de los soldados que patrullaban. El informe oficial señaló que todo había sido un mal funcionamiento en los equipos de radar y que el ruido podría haber sido causado por alguna interferencia, un fenómeno de propagación del sonido en el aire. Pero nadie en la base creía esa explicación. Algunos comenzaban a murmurar sobre algo más, algo inexplicable, algo que no podían entender. Lo que los soldados no sabían era que esta experiencia no sería un incidente aislado. Durante las noches siguientes, el sonido del helicóptero comenzó a repetirse. A veces, se escuchaba de lejos, otras veces justo encima de la base, como si se estuviera burlando de ellos, tocando la misma nota, una y otra vez, siempre a la misma hora, siempre con la misma intensidad. Las vibraciones de las hélices, aunque invisibles, se sentían en el aire. Los reflejos de los reflectores que iluminaban el cielo ya no eran suficientes. Las luces, por más intensas que fueran, nunca lograban alcanzar el espacio donde el helicóptero fantasma volaba. Los soldados sentían el miedo crecer con cada noche, una presencia invisible que se filtraba en sus pensamientos. Algunos comenzaron a notar algo aún más extraño. Durante las últimas noches, los avistamientos de figuras sombras empezaron a suceder alrededor de la base, figuras que no se podían identificar, desdibujadas y cambiantes, como si el aire mismo estuviera distorsionado. Las cámaras térmicas no lograban captar nada, pero los ecos del helicóptero seguían retumbando, como una llamada desde otra dimensión. A los pocos días, se envió un equipo de investigación. Un grupo especializado en fenómenos paranormales llegó a la base para analizar los hechos. Entre ellos, algunos sugerían que lo ocurrido podría ser el resultado de un fenómeno de energía residual, quizás vinculado a antiguas tragedias en la zona fronteriza, donde las almas de los caídos no habían encontrado descanso. El helicóptero fantasma seguía apareciendo. Nadie sabía su origen, ni por qué rondaba la base, ni qué quería. Cada noche, los reflectores seguían buscando en el vacío, y cada noche, el sonido del helicóptero volvía a llenar el aire, dejando una sensación de desasosiego que nunca se iba. Este fenómeno, que para algunos fue solo un mal sueño, para otros se convirtió en una aterradora realidad. Los militares de la base fronteriza de Coahuila no pudieron encontrar una explicación, pero la presencia del helicóptero fantasma siguió como una marca en la memoria de todos. Un recordatorio de que hay cosas en el aire que no pueden ser explicadas, pero que, sin embargo, nunca dejan de acechar. Silueta en la torre de vigilancia Veracruz. Las guardias nocturnas en la base siempre habían sido tranquilas. El sonido constante del viento entre los árboles y el golpeteo ocasional de ramas contra el alambre de púas componían la rutina de quienes custodiaban la zona. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando varios soldados, en diferentes turnos, empezaron a reportar lo mismo. Una figura quieta, inmóvil,
de pie en la torre norte. Al principio, parecía una confusión de distancia y luz. Desde el puesto principal, con binoculares, la silueta se distinguía claramente. Hombros rectos, postura firme, como la de un soldado en posición de vigilancia. La figura no se movía ni un centímetro. Pero cuando el relevo llegaba hasta la torre, la encontraba vacía, cerrada por dentro y sin señales de que alguien hubiera estado ahí. La primera vez que pasó, uno de los guardias creyó que su compañero se había adelantado y estaba ya en la torre. Subió, empujó la puerta, pero estaba trabada desde dentro. Golpeó y no obtuvo respuesta. Tras forzarla, descubrió que no había nadie. El aire dentro era pesado, con un olor extraño, como a madera húmeda encerrada por demasiado tiempo. Con el paso de los días, los reportes se hicieron más frecuentes. Distintos binoculares, diferentes puntos de observación, pero siempre la misma visión. Alguien en la torre. Nunca se veía subir ni bajar. Nadie lo veía entrar. El detalle inquietante era que, aunque la figura parecía estática, algunos afirmaban que, si se le observaba lo suficiente, giraba levemente la cabeza como si mirara hacia atrás. Una noche, un grupo de 3 soldados decidió comprobarlo. Uno observó desde el puesto principal, mientras los otros 2 se acercaban a la torre por lados distintos. El que estaba con los binoculares confirmó. La silueta estaba ahí. Los otros avanzaban, escuchando solo el crujir de la grava bajo sus botas. Al llegar, la puerta volvió a estar cerrada desde dentro. Forzaron la entrada y hallaron el lugar vacío. Por radio, el observador desde lejos reportó que la silueta desapareció justo cuando los 2 soldados tocaron la manija. Esto comenzó a generar tensión entre las guardias. Algunos se negaban a cubrir el turno cerca de la torre norte. Otros, más escépticos, querían atraparlo o descubrir si se trataba de una broma. Una madrugada, el viento era tan fuerte que las ramas golpeaban con violencia el cercado. Entre el ruido, uno de los guardias en la torre sur juró escuchar pasos pesados resonando en la estructura metálica de la torre norte. El sonido se detuvo abruptamente, y al mirar con los binoculares, la figura estaba otra vez ahí. El testimonio más perturbador lo dio un soldado que, por orden de su superior, subió solo a la torre. La puerta esta vez no estaba cerrada, se dio con un chirrido. Dentro, todo parecía normal, pero en la esquina, apoyado contra la pared, había un casco militar oxidado. Al levantarlo, escuchó detrás de él un susurro bajo y grave, que decía su apellido. Giró, y no había nadie. Salió apresurado, sin terminar de cerrar, y al mirar atrás vio, por una fracción de segundo, una sombra humana cruzando lentamente frente a la ventana de la torre. Las investigaciones internas no arrojaron nada. No había cámaras apuntando hacia esa torre, y las pocas veces que intentaron colocar alguna, el equipo amanecía apagado o con las grabaciones corruptas. El fenómeno, sin embargo, parecía intensificarse. Algunos afirmaban que la figura ahora aparecía incluso sin binoculares, visible a simple vista desde el patio central. Un cabo veterano relató que años atrás, en un turno nocturno, un guardia cayó desde esa misma torre durante una tormenta. Murió al instante. Lo extraño fue que, según los presentes, la puerta había estado cerrada con llave, y nadie pudo explicar cómo llegó a la parte exterior sin abrirla. La historia coincidía con el punto exacto donde solía verse la silueta inmóvil. Hubo una noche particularmente fría en la que varios guardias fueron testigos directos de algo que los dejó en silencio. Desde el punto más alejado del perímetro, vieron que la silueta parecía levantar un brazo lentamente, como si estuviera señalando hacia el bosque. No hubo viento que pudiera justificar ese movimiento. 2 soldados se acercaron para revisar, y cuando forzaron la puerta, el interior estaba helado, con una fina capa de escarcha sobre el metal de las escaleras. Afuera, el bosque se mantenía en un silencio antinatural, sin insectos ni hojas moviéndose. Los reportes fueron tan constantes que la torre norte quedó clausurada por semanas. Aún así, la silueta seguía apareciendo. Incluso en las noches en que la entrada estaba sellada con candado, varios afirmaban verla ahí, observando hacia el horizonte. Algunos aseguraban que no era solo un hombre, sino algo más alto y delgado de lo normal, con extremidades largas que parecían desproporcionadas. En una guardia final antes de que se decidiera desmantelar la torre, un soldado juró que la figura le devolvió la mirada. No fue una impresión fugaz. Él sintió que unos ojos oscuros, fijos, lo observaban directamente a través de la distancia. Al parpadear, la figura ya no estaba, pero un golpe seco resonó en lo alto de la torre, como si algo hubiera saltado desde ahí al suelo. Hasta el día de hoy,
Nadie ha podido explicar por qué la puerta siempre estaba cerrada desde dentro, ni cómo una figura podía desaparecer en segundos. Los que estuvieron de servicio en ese periodo aseguran que, si uno se queda lo suficiente en la oscuridad mirando hacia el norte, tarde o temprano verá esa silueta. Y, según ellos, el verdadero peligro no era verla, sino que ella te viera primero. Cuerda que se movía sola. Campamento temporal, Tabasco. Era una tarde húmeda y sofocante en la selva de Tabasco. Un grupo de soldados se encontraba trabajando arduamente en la instalación de un puente improvisado sobre un río que, aunque no muy ancho, presentaba una corriente lo suficientemente fuerte como para hacer peligrosa cualquier tentativa de cruce sin un adecuado soporte. La misión era clara. Debían establecer el puente para permitir el paso de más tropas y suministros. Sin embargo, lo que parecía ser una tarea sencilla, se convirtió en algo mucho más inquietante. Era un campamento temporal, en medio de la nada, con árboles densos a su alrededor, y el sonido constante del agua fluyendo. Los hombres se movían de un lado a otro, con el calor pegajoso de la selva envolviendo cada rincón del campamento. Un par de soldados se encargaban de ajustar las cuerdas, mientras que el resto de la brigada organizaba los materiales y preparaba el terreno para el montaje. Pero algo extraño ocurrió cuando, sin previo aviso, una de las cuerdas gruesas que se usaban para tensar el puente comenzó a moverse por sí sola. Al principio, los hombres pensaron que tal vez se trataba de un error de cálculo o de algún movimiento natural debido al peso que se había aplicado, pero rápidamente se dieron cuenta de que lo que ocurría no tenía ninguna explicación lógica. La cuerda, que debía permanecer tensa para mantener el puente estable, comenzó a aflojarse y tensarse por sí sola, como si una fuerza invisible la estuviera tirando desde el otro extremo. Nadie estaba en el extremo opuesto del río, ni había ningún tipo de corriente que pudiera haber causado tal efecto. Algunos de los hombres, en su escepticismo, intentaron explicarlo de varias formas, pero el comportamiento de la cuerda continuaba siendo errático, imposible de replicar de manera intencional. A medida que pasaban los minutos, el fenómeno se intensificó. La cuerda se estiraba con una fuerza inusitada, y luego se aflojaba tan rápido que algunos soldados que estaban cerca casi tropiezan al no esperar ese repentino cambio. Uno de los soldados, visiblemente nervioso, se acercó al borde del río y examinó el área, buscando cualquier indicio que pudiera explicar lo que estaba ocurriendo. No había nada. Solo la densa vegetación que rodeaba el lugar y el murmullo constante del agua. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar los primeros ruidos. Unos susurros, apagados al principio, casi inaudibles, como si alguien estuviera hablándoles desde el otro lado del río. Los hombres se miraron unos a otros, inquietos, sin saber si el sonido provenía de sus propios compañeros, o si era algo más, algo que no podían ver, pero que sentían en cada fibra de su ser. Un soldado se adelantó y trató de hablar a través de la cuerda, riendo nerviosamente, como si estuviera intentando convencer a los demás de que no había nada que temer. «Debe ser la corriente de agua», dijo, sin mucha convicción. Pero al igual que el resto, él también sentía la creciente incomodidad de la situación. Las tensiones aumentaron cuando la cuerda, de repente, se tensó con tal fuerza que parecía que se iba a romper. El sonido del algodón grueso crujió en el aire, mientras todos los soldados, con el corazón acelerado, observaban atónitos cómo la cuerda parecía ganar vida propia. «No hay corriente de agua en el río», murmuró uno de los más experimentados del grupo, un veterano que había pasado por numerosas misiones en diferentes partes del país, y cuya mente, normalmente calculadora y lógica, comenzaba a vacilar ante lo inexplicable. De repente, un viento helado recorrió la zona. Los árboles comenzaron a crujir, como si algo o alguien los estuviera moviendo, pero no había señales de tormenta o cambios en la temperatura. Todos los hombres, uno por uno, comenzaron a mirar hacia el horizonte, buscando algo que pudiera darles una pista de lo que estaba sucediendo. Pero no había nada más que la densa niebla que comenzaba a ascender desde el río. La cuerda comenzó a moverse con mayor agilidad, y esta vez, algunos hombres sentían la vibración en el suelo bajo sus pies, como si la tierra misma estuviera respondiendo a lo que ocurría. Al principio, todo parecía una coincidencia. Luego, cuando la cuerda dejó de moverse de repente, el silencio que invadió el campamento se volvió ensordecedor. Fue entonces cuando el soldado más joven, de mirada nerviosa, corrió hacia el extremo de la cuerda. Se acercó al borde del río, y mirando al agua, pensó que podría encontrar una solución lógica. Sin embargo, al dar un paso hacia adelante,
El viento volvió a soplar con una fuerza casi sobrenatural, levantando el polvo y empujándolo de vuelta hacia el campamento. ¿Qué está pasando? Component placement, gritó el joven, mientras caía al suelo, presa de un miedo indescriptible. El veterano, ahora visiblemente perturbado, caminó hacia él. No te acerques más, le advirtió con voz grave. Hay cosas en este lugar que no podemos entender. No todo en esta selva tiene una explicación. Nadie más se atrevió a acercarse al río, y la atmósfera de la selva pareció volverse más espesa, como si una fuerza invisible estuviera observando. Los hombres se retiraron lentamente hacia el campamento, sin decir una palabra. La cuerda dejó de moverse, como si finalmente hubiera completado su tarea, o tal vez, como si hubiera terminado su juego. Esa noche, nadie pudo dormir. Algunos intentaron justificar lo ocurrido como un fenómeno natural, una coincidencia, algo que no tenía que ver con lo que habían presenciado. Pero los murmullos de la selva, el sonido de las cuerdas moviéndose nuevamente, el aire pesado, todo les recordaba que había algo más en esa selva que simplemente lo que se podía ver. El campamento permaneció en silencio durante toda la noche. A la mañana siguiente, el puente estaba completado, y la misión continuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero en los rostros de aquellos que estuvieron allí, en sus ojos, estaba grabada la imagen de una cuerda que se movía sola, y el recuerdo de la fuerza que nunca pudieron entender.